noches para todos, bienvenidos a Todas las Voces. Hoy tenemos un tema que a mí personalmente me gusta debatir, porque el narcotráfico avanza en Uruguay. Hay sobradas muestras de eso, todos los días, en su barrio, en el mío, y a veces da la sensación de que siempre gana. Ahora hay una herramienta que está sobre la mesa, que se está discutiendo para intentar enfrentarlo, que son los allanamientos nocturnos. ¿Serían útiles? ¿Para quién? Este es nuestro tema y obviamente lo que está de fondo es la seguridad pública. Así que arranca el debate en serio, arranca Todas las Voces. Al igual que 5 años atrás, en octubre los uruguayos volveremos a ser consultados sobre si queremos reformar la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos, cosa que el artículo 11 de la Carta Magna prohíbe expresa y directamente, al decir que el hogar es un sagrado inviolable, al que de noche nadie podrá entrar sin consentimiento. En las elecciones de 2019, el entonces senador nacionalista Jorge Larrañaga, quien luego y hasta su muerte en 2021 fuera ministro del Interior, promovió una batería de medidas para combatir la delincuencia que, entre otras cosas, planteaba permitir las redadas policiales en viviendas una vez caído el sol. La propuesta, si bien reunió las firmas para ser plebiscitada, naufragó en las urnas. El senador del Partido Nacional, Carlos Cami, recogió el guante y durante este periodo presentó una nueva iniciativa plebiscitaria, pero por la vía legislativa y con el apoyo del 55% del total de la Asamblea General, logró que el allanamiento nocturno se vuelva a poner a consideración popular. Una encuesta al respecto, realizada en mayo por la consultora Cifra, reveló que el 64% de la población está de acuerdo con habilitar los allanamientos nocturnos. Sí creo que es una buena cosa generar más herramientas, sobre todo para el combate al narcotráfico. Entre los candidatos y partidos de la coalición de gobierno hay consenso en respaldar la reforma, ya que se entiende que es un elemento clave para combatir el narcotráfico. Creemos que el allanamiento nocturno es una buena cosa para los uruguayos, le permite darle más armas a la policía y la fiscalía. El primer paso es que la seguridad sea visualizada, conducida con firmeza. El plebiscito de allanamientos nocturnos que no puede quedar en un segundo plano en octubre. En el Frente Amplio, en tanto, se considera que la medida por sí sola no es solución y se advierte a la ciudadanía por una posible pérdida de garantías. Planteado así como una cosa aislada, no creo que ayude mucho. Hay que analizarlo en el paquete, en un paquete de medidas que vayan realmente a resolver los problemas de seguridad de nuestro país. ¿Es necesario reformar la Constitución para habilitar los allanamientos en la noche? ¿Existen otras medidas que se pueden considerar cruciales para combatir la delincuencia? ¿Existe un riesgo real de pérdida de garantías si la reforma se concreta? El tema está planteado, en octubre tenemos que definir sobre esto, así que arranca el debate, le doy las buenas noches al panel. Rodolfo, ¿allanamientos sí o no? Allanamientos sí, nocturnos, diurnos, vespertinos. Todo lo que sea combatir el delito dentro del marco de una ley que sea razonablemente eficaz para combatir el delito está bien. No comprendo por qué se discute este tema. Es como si se discutiera si la policía tiene que usar palos o armas. La persona es tan inviolable y tan sagrada como el hogar. Y sin embargo, cuando hay que herir a un delincuente para evitar un delito, se lo hiere. Por lo tanto, no veo por qué hay que discutir si el allanamiento nocturno hay que adoptarlo o no. Es una herramienta de represión natural. ¿Tomás? Es una herramienta más para luchar contra el narcotráfico, para la investigación, para la prevención. Pero atención, esto no soluciona los problemas de seguridad que tenemos. Esto no le agrega al tema de seguridad que hoy preocupa a toda la ciudadanía los elementos que se precisan para luchar contra un enemigo muy poderoso. Es un instrumento, pero uno, pequeño. Bien. El problema es mucho más grande que el allanamiento nocturno. Raúl, ¿allanamientos nocturnos sí o no? Me gustaría que analizáramos el por qué en la Constitución se habla de la inviolabilidad del hogar. ¿Por qué? Y eso nos va a demostrar que no hay que mirarlo desde lo punitivo solamente, el tema de los allanamientos nocturnos. Así todo creo sí que es un elemento que debe ser discutido por los profesionales del tema y por ellos habilitado. Además creo que en la base de esto
está una discusión mucho más profunda que es la legalización o no de las drogas, que es lo único que puede terminar con el narcotráfico. Bien, vamos a presentar a nuestros invitados de la noche de hoy. Tenemos a Diego Olivera, fue presidente de la Junta Nacional de Drogas, ahora integra el equipo de seguridad del Frente Amplio. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y el senador del Partido Nacional, Carlos Cami, quien puso este tema en debate y lo lleva ahora a discutir y definir en octubre nuevamente. Cami, bienvenido. Muchísimas gracias, Viviana. Muy amable por la invitación. ¿Por qué son necesarios los allanamientos nocturnos? En Uruguay rigen desde el año 1830. Es una disposición constitucional vetusta, muy antigua, que está desde nuestra primera Constitución Nacional. Distinguir el día de la noche, hace casi 200 años, parecía tener lógica. Por ejemplo, en buena parte del territorio nacional no había luz eléctrica. Era impensable que una organización criminal o delictiva pudiese poner en desafío al propio Estado. Ha ido evolucionando la sociedad. Hay otra tecnología, vivimos en otros tiempos. De hecho, en el siglo XIX, todas las constituciones de América Latina tenían esta misma disposición. Y durante el siglo XX se fueron despojando de esto, precisamente por la evolución de los tiempos. Y hoy es una herramienta que de 203 países del mundo, 203, solamente 4 países tienen esta prohibición, este cerrojo en la candidatura de no habilitar allanamientos nocturnos aún con orden del juez y garantías. ¿Cuáles son además de Uruguay? Guatemala, Cabo Verde y Mozambique. Por tanto, creo que es, yo diría que hasta de sentido común, dotarle, coincido con el panel, de una herramienta más a la policía y a la justicia en el propósito de combatir el delito, fundamentalmente el narcotráfico y el crimen organizado. Olivera, ¿por qué no son necesarios los allanamientos nocturnos? Yo no sostengo que no sean necesarios. Yo creo que es interesante que haya un recurso de democracia directa, donde este tema sea consultado a la ciudadanía. Lo que sí creo que tenemos que, desde el sistema político, tener una gran honestidad intelectual. A ver. Y no venderle a la población con fines electoralistas que esta es la solución contra el narcotráfico, ¿sí? Se puede allanar cualquier otra finca que no sea un hogar, ¿sí? Es decir, hoy el gran problema de Uruguay con respecto al narcotráfico es que, especialmente en estos últimos años, Uruguay ha sido fuente de acopio de drogas para su exportación hacia Europa y para el abastecimiento local. Y la verdad es que lo que hemos visto es que en toda la cadena, por ejemplo, de transporte de carga, de acopio de mercaderías, de zona franca, de silos de granos, de contenedores en el puerto, en todos esos lugares es donde se genera la gran operación del narcotráfico y del movimiento de drogas ilegales. Todos esos lugares pueden ser allanados en la noche. Y entonces luego hay que pensar, bueno, cuando uno toma una medida de este tipo, pensar sin dogmatismos ideológicos y qué virtudes y riesgos tiene. A mí me parece muy importante prestarle atención a lo que están diciendo los policías y los sindicatos policiales, que están diciendo mucho cuidado porque en las condiciones en las que nosotros trabajamos, con el equipamiento que tenemos, tener que intervenir en la noche en determinados lugares es de mucho riesgo para los funcionarios policiales, riesgo jurídico de ocasionar víctimas no previstas y, bueno, la posibilidad justamente de que no sea efectiva esta medida. Déjame cerrar con esto. Pero con esto que decías de lo que sí hoy se puede allanar, también es cierto que cuando vas a los barrios, al microtráfico, las bocas muchas veces no, en el 90% o más, funcionan dentro de algo que es muy difícil determinar que no es un hogar, ¿no? Porque funcionan en viviendas. Al final de cuentas decís, cuando entras ahora en el último caso de cuádruple homicidio, ¿eso era un hogar o era claramente una boca? ¿No? Por eso está bien que se discuta. Que es como complejo. En enero, el ministro Martinelli fue a la Comisión Permanente del Parlamento y dio un muy completo informe sobre la gestión de la seguridad ciudadana. Ahí nos informó que se realizan 2.000 allanamientos por año y que se cierran 1.000 bocas por año. Entonces, para pensar estos temas con sensatez,
Tenemos que saber, bueno, cuántas bocas que existen no se están pudiendo cerrar por carecer de esta herramienta. Que en cualquier caso, en su máxima expresión, es una herramienta más. Todos esos países que lo tienen habilitado en la Constitución, que son casi todos en el mundo, prácticamente no la utilizan. Se allana muy poco de noche. Cami, sobre esto, ¿qué dice? Yo tengo otra información, sobre todo en Europa y países como Inglaterra, que se allana precisamente más de noche. Pero creo que no es el tema. A mí me importa señalar esto. Señalaba recién Castro, y coincido, de la importancia, no solo en este tema, una instancia tan importante como la pretensión de reformar la Constitución, sino que algo que es práctica parlamentaria, consultar a las voces calificadas en cada tema. Y acá en el año 2012, el ex diputado del MPP, el doctor Walter de León, intentó promocionar esto, lo hizo a través del recurso de la ley interpretativa. Ese mismo año, por el recurso de una ley constitucional, lo intentó el entonces senador, hoy diputado Ope Pasqué, del Partido Colorado. En el 2016 el senador Bordaberry, en el Senado también una ley institucional, y después impulsamos, liderado por Larrañaga, lo que fue la campaña Vivir sin Miedo, que se le llamó, la reforma de la Constitución por iniciativa popular, pero ahí involucraba este tema y otros más. Bueno, justamente yo quería preguntarle... Si me permite, Diana, ¿por qué yo elegí en el mecanismo, que son 4, que plantea el artículo 331 de la Constitución de la República para reformar la Constitución, la iniciativa ante la Asamblea General y no la ley constitucional? Porque la ley constitucional, por ejemplo, permite que en la propia sanción de la ley constitucional se establezca qué fecha se quiere hacer el plebiscito. De esta otra manera, necesariamente es en la elección del final del gobierno. No quisimos politizarlo justamente, porque creemos que es una herramienta necesaria y, por tanto, para el próximo gobierno, que no sabemos cuál es. Lo va a utilizar el que la ciudadanía entienda es el mejor o el más responsable o el que le confíe el gobierno. Ahora, le sumo la opinión de quien alertó en el 2018 al Uruguay que éramos el único país en la región sin esto, el ex fiscal, el doctor Jorge Díaz. Ese mismo año el expresidente Mujica se manifestó a favor, como lo estuvo el exministro Bonomi. Tabaré Vázquez tenía una opinión favorable. Tabaré Vázquez también. Bueno, ni hablar el impulsor principal en su momento, el doctor Larrañaga, digo como ministro del Interior o exministro del Interior, los actuales ministros del Interior, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, la Cátedra de Derecho Constitucional, jueces especializados en drogas, fiscales como Mónica Ferrero, especialista, es decir, las voces calificadas, el derecho comparado, el mundo nos dice, es una herramienta útil para la policía y la justicia. Pero lo que pasa es que, a ver, esto no es un tema jurídico. Obviamente que hay un tema jurídico, pero acá lo que importa es si esta herramienta es efectiva para el objetivo que se plantea. Obviamente que como país tenemos un drama enorme con respecto al narcotráfico. El narcotráfico es una estructura muy compleja, ¿sí?, que se hace de distintos estamentos. Hay poderosos dentro del narcotráfico, que son los que luego abastecen, mandan a fuego y sangre a esas bocas que atiende gente pobre desesperada por sobrevivir. Cuando se cierra una boca, o se cierran muchas bocas, como efectivamente se está haciendo, y hay que seguirlo haciendo porque distorsiona mucho la vida del barrio, ¿qué hacen los grandes distribuidores? Abren el doble de bocas, porque es lo que necesitan ante... Eso sucede así, y hay que seguir cerrando. ¿Pero qué pasa? Yo no entiendo un oficialismo que viene y te plantea más medidas contra el microtráfico, pero te levantó el sistema de control satelital de cargas SISTRAC y todavía no lo ha vuelto a implementar, que te levantó las transacciones en efectivo hasta $150.000, que en la última rendición de cuentas levantó controles sobre algunas operaciones logísticas en zona franca y de ahí salió el último gran cargamento oculto en budines y alfajores que se comercializó ilegalmente hacia Europa. Entonces, si queremos realmente atacar al narcotráfico como problema, no solamente tenemos que atacar al eslabón más débil, sino que tenemos que atacar toda la estructura. Si no, es demagogia punitiva. Ya voy con el panel, pero sobre esto quiero escuchar a Cami. El tema es allanamiento nocturno, no narcotráfico. Por tanto... Bueno, pero está directamente relacionado. Totalmente vinculado. ¿Pero por qué digo? Porque si hablamos de narcotráfico, la pregunta obviamente no es la necesidad de allanamientos nocturnos solamente, que no lo es. Es muchas cosas más. Mi pregunta es, ¿alguien puede estar de acuerdo que necesitamos más radares para tener cobertura del 100% de nuestro cielo?
creo que no. ¿Alguien puede estar de acuerdo en que necesitamos más escáneres, más allá que en este gobierno se aumentaron en el puerto para tener mejor vigilancia de la carga de contenedores? Creo que no. ¿Alguien puede no estar de acuerdo que precisamos más Estado en las zonas más vulnerables de nuestra sociedad? Porque implica el narcotráfico allí, un caldo de cultivo. Yo creo que no. Entonces la pregunta es, ¿se puede estar en contra de allanamientos nocturnos como una herramienta más que la propia policía profesional, el inspector Guarteche, lamentablemente fallecido, una referencia de la Policía Nacional, lo alertó en el año 2012, la necesidad, como director nacional de la policía, de otro gobierno? Es decir, no ha variado la opinión de las voces calificadas en los distintos gobiernos. Ahí tenemos que centrarnos. Seguramente, Diego, bueno, es parte de la responsabilidad y el desafío que tenemos quienes estamos participando en la campaña política de no introducir este tema desviándolo del objetivo que tiene. Por eso es esta herramienta que intentamos darle a la policía y a la justicia como una más para el combate. ¿Vale o no vale? El microtráfico, bueno, preguntemos en los barrios. Yo soy un recorredor empedernido, ya no solo Montevideo y el área metropolitana, nuestros pueblos del interior. La gente para y dice, mire, senador, en aquella casa de ahí hay una boca de venta de drogas, funciona de noche y no denuncia, señora, y si no se puede hacer nada. Bien, vamos a darle la palabra al panel. Rodolfo. Aquí hay varios aspectos y a mí me interesaría señalar alguno de ellos que tiene que ver con la definición de cuál es el objetivo. El objetivo es la inseguridad pública, es decir, que la matriz del tema es la inseguridad pública. El narcotráfico es una manifestación poderosa, quizás mayoritaria, de los problemas de inseguridad que tenemos y que el Estado no está resolviendo. Es un mal síntoma, es un mal indicador el hecho de que no se pongan de acuerdo en los instrumentos que hay para resolver los problemas de inseguridad pública. El Estado no está proveyendo aquello para lo que fue inventado, que es seguridad. Ahí, ¿quién falla? La clase política, en masa, porque de acuerdo al inventario que están haciendo los invitados, algunos están de acuerdo en la mayoría de las cosas. Y entonces, si no funciona, si aún así tienen que molestar a la gente para que la gente juzgue, estime con la impericia notoria que tienen las personas comunes, que tenemos las personas comunes, juzgar si usar una pistola de 38 o de 22, del calibre 22 o 38, si hacer un allanamiento nocturno, si hacer una escucha, no la hacer. ¿Qué sabe la gente? ¿Cómo debe proceder la policía para protegerla? No tiene por qué saberlo. Si no lo sabe, ¿para qué la molestan? ¿Sabe por qué? Le voy a decir, Viviana. Porque el sistema político es incapaz de poder dar respuestas contundentes. Ya sigo con el panel, pero ¿el sistema político es incapaz? No, me llama mucho la atención que ejercer la democracia sea molestar a la gente. Eso como ¿Qué cosa punto democrática hay en preguntarle a la gente? Quizás para algunos la democracia es una molestia, para nosotros no. Porque de hecho es bueno que se dé un debate público, hay necesidad de dar un debate público. Por supuesto que el ciudadano de a pie no es el indicado para decir con qué equipamiento, con qué despliegue, con qué forma de operativo se tiene que... Pero si hay que modificar la Constitución, por supuesto que la ciudadanía tiene que ser consultada porque exige la Constitución misma que tenga que ser. Pero el sistema político, yo creo, tengo una visión un poco más optimista. Creo que luego de unas elecciones pasadas en donde había como dos grandes modelos dicotómicos, uno que era por el lado de la prevención y los derechos y otro que era autoridad y represión, hoy se está viendo que las dos cosas son necesarias. Este enfoque que ahora el gobierno está sosteniendo de enfoque dual es un poco una síntesis de las dos cosas, porque el modelo LUC, así solito y pelado, no sirvió para nada. Pero también los es cierto delitos que pasan prácticamente los años, no bajaron. La seguridad es el principal problema para los uruguayos y ahí hay cuestiones que son ideológicas, hay cuestiones que son electorales también, y es verdad que hay un sistema político que no logra tomar medidas en conjunto y hacer políticas de Estado.
y ahí se van un montón de vidas. Bueno, yo creo que hay una agenda electoral interesante donde hay mucha cosa arriba de la mesa. Yo con muchas de las cosas que dijo el senador Camí en términos de una mayor presencia del Estado en territorios que han sido abandonados y que están intentando ser controlados por los grupos de narcotráfico, es un punto muy claro que tenemos que abordar. Raúl. Yo quisiera preguntarle a los invitados, tal vez me lo puedan aclarar, ¿por qué se han aflojado los controles en materia de lavado de dinero y por qué no se combate el lavado de activos y la circulación de capitales de la misma manera que se plantea esto de los allanamientos nocturnos? Porque si no, otra vez estamos en lo mismo de mirar los problemas de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Camí, porque es Primero, creo que la democracia, los males de la democracia se curan con más democracia. Más allá incluso de la formalidad de que para modificar la Carta Magna se requiere la consulta popular. Discrepo con lo que señala Olivera en referencia a que no han bajado casi los delitos, sin ingresar, sin pretender hacerlo, en cuánto porcentaje más o cuánto porcentaje menos, como si fuera una competencia, cuando en realidad lo que hay es que bajar los delitos sin preocuparnos cuando existe. Y partiendo también de la base de una opinión que tengo, que creo que todos los gobiernos tienen aciertos y errores, pero han bajado notoriamente las rapiñas entre el 2019 y el 2024, casi un 40%. Las denuncias de rapiña. Las denuncias de rapiña. Salvo que la gente no quiera denunciar, y antes quería muchas ganas de denunciar, quiere decir que bajaron las rapiñas. Recordemos que el expresidente Vázquez prometió bajarlas el 40%. Bueno, ahora se cumplió. Del 2019 al 2024 bajaron en un 40% las denuncias de las rapiñas. Y después en todos los delitos se ha bajado. Es más, no lo que quisiéramos, por lo menos yo. En denuncias de violencia doméstica no bajó y en homicidios con respecto al 2019 no bajó. Lo que pasa es que ahora el Ministerio del Interior sospechosamente no presentó la comparación con 2019. No es así. Y de hecho, lamentablemente, porque esto no es bueno para nuestra sociedad, este va a ser el quinquenio de gobierno con más homicidio de la historia de Uruguay. Y eso es un desafío enorme. Vamos a repasar el último dato que se conoció hace algunas semanas. En los primeros 6 meses del 2024 se registraron 180 homicidios. Esto quiere decir, con respecto al mismo periodo de 2023, una baja del 5.8%. Es cierto que es una cifra altísima, porque tenemos una tasa de 11.2 homicidios cada 100.000 habitantes. Es de las más críticas de América, no es de las más críticas de América Latina, pero duplica el promedio mundial. Claro, estamos a mitad de tabla en América Latina. Vivimos en la región más violenta del mundo. También. No, digo, las cifras son resultado de algo. Son resultados de que algo no está funcionando. Entonces, hay que mirar para el lugar adecuado. ¿Hacia dónde no está funcionando? La policía es incapaz, la justicia es incapaz, el sistema legislativo es incapaz. Debe haber una alianza de 3 incapacidades. ¿O es que hay algo que funciona bien? Hay algo que funciona bien y el resto está funcionando mal. Yo creo que no está funcionando bien nada, porque las 3 áreas en las que debería ser funcional al objetivo no están equiparadas. Por eso a mí me molesta, no es el rechazo a que la gente se pronuncie sobre los temas. Me molesta que el político se saque de arriba el problema y lo deposite en quien no tiene que decidirlo. El que tiene que decidir son aquellas personas que fueron elegidas una y otra legislatura, el delito, lejos de bajar en su conjunto, ha crecido. Quiere decir que el sistema es incapaz de responder a lo que a la gente le interesa realmente. Tomás. Miren, las cifras de la inseguridad pueden haber bajado. La inseguridad no bajó. La sensación de inseguridad que vive hoy la ciudadanía uruguaya es terrible. Miren, les voy a decir hechos. En 10 barrios de Montevideo, en estos últimos 30 días, entre ellos les digo el Centro, Cordón, Unión, Paso Molino, Marconi, la gente salió a la calle a decir: no podemos vivir más. Acá en la Ciudad Vieja voy a cerrar el negocio. En el interior, en Aiguá, en Pueblo Edén, en Paysandú, en Salto. Una cosa son las cifras, que podemos discutir, igual son muy altas, digo yo, pero miren, la sensación de inseguridad que vive la gente es terrible. Que a ustedes le digan: miren, no puedo salir a la calle. Hay barrios donde
Vivimos a los balazos, entran los balazos a la escuela, mataron niños. Es terrible lo que decía Rodolfo. Y tenemos un enemigo muy poderoso. Y saben una cosa, cuando el enemigo ve a los políticos divididos, se pone contento. Es muy poderoso el narcotráfico. Es muy poderoso el crimen organizado. Para luchar contra ellos, lo primero tiene que haber unidad. Estamos discutiendo. El allanamiento nocturno es un elemento más. Pero acá precisamos una Claro, gran pero es un política. elemento más en el que ni siquiera logramos ponernos de acuerdo, ¿no? Bueno, exactamente. Esa por es eso la digo, poca esperanza que la gente porque, tiene. Vivi, yo creo, y Diego lo ha dicho también, yo no creo que haya en ningún sector de ningún partido político una oposición férrea a esto. Quizás haya que discutirlo de una u otra manera, pero creo que lo que pasa es que a veces a los políticos les falta dar el paso y decir, vamos a sentarnos y decir, hace falta esto. Pero perdón, ¿Qué- no, Tomás, qué tenemos? disculpame que te Sí. interrumpa. Le falta dar el paso. ¿Cuánto hace? ¿Desde que nacieron? Porque hace mucho tiempo que no dan ese paso. En muchos casos le falta dar el paso a la clase política. Están gateando desde que yo lo conozco. Yo no sé Nunca a dan qué, el perdón, paso. no sé a qué sistema se refiere Fattoruso cuando dice que el sistema fracasó. ¿El sistema capitalista? Es que No, fracasó. el sistema capitalista funciona bien. Lo que funciona mal qué? es el sistema político que tenemos aquí, que permite... La democracia. No es la democracia. El Entonces, ¿cuál símil es? de democracia, que se llama demagogia en el poder, que es lo que permite cómo que los sería? políticos discutan entre sí, no resuelvan nada, como no están resolviendo, porque el gran problema que la población tiene, que es la inseguridad, lo han agravado en cada periodo de gobierno. No es un hay tema un día que haya sencillo. alegría. No es un tema bueno, sencillo. pero, Convengamos que no es un tema sencillo. no, ¿qué me Quiero importa darle que la- no Yo sea un tema planteé, por sencillo? ejemplo, el tema de la legalización de la droga. ¿Por qué no se discute la legalización ¿Por de qué la droga? introducís Y ese se tema termina- ahora? Porque es el tema madre de esta historia. Porque para terminar con el narcotráfico Sí, está bien. hay que meterlo dentro del sistema capitalista el sí, narcotráfico. claro, sí, igual que la marihuana. Está, Están todos exacto. abombados por la calle por fumar marihuana. No, porque si no fuera legal los pibes no fumarían. Pero Pero Fattoruso me claro, extraña ¿por qué la lo vas a inocencia que bendecir tenés. desde el Estado? Con tu permisividad. Bendecir no, legalizar. No, bendecir, No, porque estás bendecir es haciendo otra docencia. cosa. Los niños nos miran. No, Fíjate lo que estás legalizar diciendo. no es bendecir. Legalizar es que la gente se pueda poner de acuerdo en el bien común para que no nos haga tanto ¿A vos mal. te parece que la gente que se matando droga a es un los bien común? pibes, están matando a los pibes en las bocas de droga, ahora vamos a matar de noche, No, Fattoruso. que se maten lentamente. Vamos a drogándose. darle la palabra a nuestros políticos de la noche de hoy, porque el término que usó Rodolfo, quiero anclar ahí, fue En masa, fuerte, ¿no? en masa, políticos en masa. No, Olivera. A ver, yo comparto con Fattoruso que hay una interpelación al sistema político. Es cierto que si uno mira de la recuperación democrática hasta acá, este es de los temas que se ha agravado. En economía, con sus dificultades, hemos ido mejorando a lo largo del tiempo, en crecimiento, en nuestro estado de bienestar. Este es un tema que hoy interpela al Pero sistema para vos, político, ¿por qué sin duda. no se logra acuerdos? ¿Es por un tema ideológico? ¿Es por un tema electoral? ¿Qué es lo que pesa? A ver, lo que pasa es que acá se contrapone como que si hay debate político y contraposición de ideas, eso implica que no hay ningún tipo de acuerdo. No, algunos niveles de acuerdo hay. Sí, pero cada vez que se intenta y se hacen mesas, no se logra. La reforma del Código Procesal se alcanzó y luego se fue ajustando. Un desastre. con Acuerdo. Para nada, para nada. Tiene cosas para corregir, pero estamos infinitamente mejor en el sistema acusatorio. Estamos en el siglo XIX en términos de justicia penal. Avanzamos y eso se hizo en acuerdo con todos los partidos políticos. Una cantidad de artículos y de iniciativas legales de este gobierno con respecto a la seguridad pública fueron acompañados del gobierno. Inclusive en el diálogo interpartidario participó el Frente Amplio y algunas de las ideas que planteamos de la izquierda allí fueron tomadas. Y hoy, si uno analiza los programas de los partidos políticos, hay unos cuantos puntos de acuerdo. Yo creo que también hay, es lo que decía hoy antes, hay un sinceramiento desde el oficialismo en que el modelo exclusivo de mano dura y agravamiento de penas no funcionó y ahora hay una marcha atrás al respecto. Cami. Yo creo que hay entendimiento y hay ejemplos de entendimientos que han sucedido en este periodo. Yo puedo poner algunos en los cuales estoy como senador directamente involucrado, me refiero en la tarea legislativa. El proyecto de ley que presentamos junto al senador Botana para solucionar un tema que llevaba 15 años e involucraba a más de 23.000 familias del Uruguay, rehenes de la deuda en el banco hipotecario
con la unidad reajustable. No, está bien, pero yo hablo de seguridad. Terminó siendo aprobada por unanimidad. La reforma que se está planteando de la Ley de Sociedades Comerciales, que ayer funcionamos recibiendo a la CENACLAF y variamos algunos artículos, modificamos, propuestos por la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos, fue presentado por 4 senadores, yo soy uno de ellos, uno de cada partido en el Senado de la República. Por tanto, hay en este tema, bueno, acuerdo hubo, porque de 7 partidos políticos, 6 acompañaron, no todos. La unanimidad no es fácil nunca, es más, casi que la unanimidad diría que es casi no decir democracia. Por tanto, yo creo que el debate político es saludable. Y la eficiencia, bueno, en este tema tal vez no es la que quisiéramos. Yo no estoy conforme. Digo si esto, si evaluamos de la democracia para acá, como señalaba Olivera, el tema del narcotráfico, estamos en el barrio donde se produce la droga. ¿En qué lugar del mundo se produce? En Sudamérica. El pasaje de la droga a los mercados más importantes, salvo Estados Unidos, Australia y Europa, pasa por nuestros puertos o por nuestro país. El narcotráfico está cada vez más violento y más poderoso. Entonces, la inseguridad o el tema de la seguridad, ¿a qué responde? ¿Es solamente a esta falta de eficiencia? Bueno, digamos que puede ser. ¿Es solamente eso? ¿Es tan simple de solucionar que se soluciona con eso? No, podés conseguir un premio consuelo y decir, no es solamente no es premio por eso, consuelo. pero ¿cuál es el ¿Sabe premio lo que consuelo? le digo? Si están los narcotraficantes, los del narcomenudeo, los más grandes, mirando este programa, seguramente deben estar contentos. Porque ¿a quién le sirve? Mi pregunta es, ¿quién saca ventaja de la prohibición del allanamiento nocturno? ¿Me permitís? Los narcotraficantes que pueden utilizar la noche tranquilamente para desarrollar sus actividades delictivas, a sabiendas que ningún juez de la República va a habilitar un allanamiento, aún con orden del juez y las garantías correspondientes. Contentos van a estar los narcotraficantes si leen el diario oficial y ven la pobreza de los acuerdos que alcanza el sistema político. Si bien las actas del Parlamento están felices porque hay acuerdos, pero sobre lo sustancial no han variado las leyes en lo sustantivo como para que se pueda combatir el delito. Por eso tenemos una justicia defectuosa, un poder legislativo que no consigue ponerse de acuerdo y un poder ejecutivo que hace lo que puede, a veces bien o a veces mal. Pero eso viene desde, como bien lo decía Olivera, viene desde muy temprano. Entonces, estamos en un problema. Más que plantear estas cosas, el sistema político, ahora que hay elecciones, tendría que hacer autocrítica. Decía, somos un grupo de personas incapaces de resolver el principal problema que el Uruguay tiene. Aún así le venimos a pedir el voto. Perdón, Fatoruso, usted si está contra el sistema, tiene que decirme cuál es el sistema si no es el democrático. Claro. Porque los políticos se lo sacan con los votos. O sea, los ponen y lo sacan. Claro. El partido lo pone y si está mal y es ineficiente lo cambia. Ahora, si está contra el sistema, dígame cuál es el sistema que quiere. ¿Cuál es el sistema que usted quiere? Es peor que eso. No es que lo sacan, lo dejan, porque el sistema se recicla a sí mismo, señor. Yo lo que digo es que no hay una regeneración. ¿Usted cree que...? La gente es sabia, Sí, no nos pongamos de la gente. Eso es la palabra más demagógica que he escuchado. No. La gente es sabia. ¿A usted le parece que la gente es sabia? ¿A usted le parece que la gente entiende? A Fatoruso no le gusta el sistema político, no le gusta la gente, porque lo está cuestionando. No le gusta el ejercicio de la democracia, pero está muy negativo, Fatoruso. O sea, la convivencia social y construir un Estado donde todos podamos desarrollarnos y tener garantizadas algunas seguridades básicas es un tema complejo, porque además nosotros estamos en una región que es de las más violentas del mundo. Es decir, acá no se producen drogas y no tenemos un gran mercado de consumo más allá de que ha ido creciendo. Lo que tenemos es que estamos en un intermedio logístico entre la producción fundamentalmente de cocaína y los grandes mercados de consumo en Europa que nos ha venido afectando. Entonces nosotros tenemos que lograr cortar los incentivos para que para los narcotraficantes sea negocio instalarse en Uruguay. No, eso es lo que hay que cambiar. Claro, yo no me quiero poner de abogada del diablo, es decir, de Fatoruso, porque no necesita abogado. No necesita abogado ahora. Ahora, es cierto que si repasamos lo que pasó en los últimos años, en Uruguay tuvimos
al jefe de un clan de México, al jefe de la Drangheta. Tenemos narcos que de alguna Ambos manera... detenidos por la policía uruguaya y encarcelados. Uno de ellos lamentablemente Uno fugado. se fugó también fácilmente. Tenemos el pasaporte y un uruguayo narcotraficante que es noticia en el mundo. Tenemos narcotraficantes que se han metido de alguna manera en el Poder Judicial falsificando pericias. Algunas de esas organizaciones criminales tienen un poder económico mucho más grande que el PBI de muchos países, por supuesto el nuestro. Y no le cobramos impuestos. Entonces, uno se pregunta, de verdad, ¿el sistema político no debería de estar un poco más nervioso? Porque claramente nos coparon. Pero Viviana, por favor, ¿me permitís? pero el sentido de urgencia existe, el sentido de urgencia existe, pero es interesante lo que tú decís, porque toda esa estructura de agravamiento del narcotráfico y el crimen organizado que estás describiendo no se ataca con allanamientos nocturnos, no la desactivás con allanamientos nocturnos, que es un poco lo que estábamos discutiendo. Allanamientos nocturnos sí o no, lo decidirá la población, pero no le vendamos el buzón de que los allanamientos nocturnos son una metodología eficiente para la resolución del problema. Porque los mismos expertos... ¿Quién vende ese buzón? ¿Quién lo dijo? No. Yo no digo ¿quién lo dijo? No, legislador, yo no digo que usted lo sostenga, porque usted es un legislador que tiene una forma de trabajar que todos valoramos y respetamos. Pero sí veo ciertos actores políticos que se montan a caballo del allanamiento nocturno con la idea quizás de embretar o de aislar a la otra parte del sistema político, decir, porque yo acá tengo la solución, porque esto es la solución. No, digamos con claridad, los allanamientos nocturnos por sí solos no resuelven el problema. Se necesita una agenda mucho más completa. Ahora, es una herramienta, me parece que está bueno decirlo, es una herramienta en todo caso para el microtráfico, ¿no? Para lo que pasa en los barrios, ¿no? No para el problema... Fundamentalmente. Iba a hablar, Cami. Fundamentalmente para lo que se llama el narcomenudeo. El narcomenudeo, sí. El tema que yo vuelvo a esta pregunta, ¿alguien puede estar en contra de que precisamos cubrir todo el cielo nacional con más radares? Porque si no, estamos muy vulnerables. Creo que no. No, para nada. ¿Alguien puede estar en contra de que se necesitan más escáneres en nuestro puerto para controlar la carga portuaria? Creo que no. ¿Alguien puede estar en contra de los allanamientos nocturnos? Funcionan en el mundo. La policía nos lo está pidiendo. La policía profesional de los gobiernos del frente se plantea la unidad, que estoy de acuerdo, o intentar consensuar. Bueno, opiniones de los dos gobiernos últimos, del Frente Amplio y de la coalición que encabeza el Partido Nacional e integran otros partidos. La policía profesional, los ministros, jueces y fiscales que han actuado en el correr de estos gobiernos especializados, nos lo dicen que es una herramienta necesaria. Entonces, ¿cuál es la razón para prohibir que la justicia tenga... Pero ojo, porque también los expertos y también la policía señalan que los allanamientos nocturnos tienen riesgos importantes para quienes los lleva adelante, para la población civil, hasta hace... Y los diurnos también. Sí, por supuesto. Por supuesto, ¿Cuál pero es la los riesgos son menores, porque acá lo que hay que balancear son beneficios y potencial eficacia con respecto a los riesgos. Y la verdad es que la policía hoy no está pidiendo allanamientos nocturnos, más bien está señalando, ojo, porque no estamos en condiciones de aplicar este tipo de procedimientos con seguridad. Y reitero, sin allanamientos nocturnos se están cerrando alrededor de 1000 bocas de drogas por año. Pero Diego, te voy a decir algo. Lo que vos decís es así. La policía... Los jefes no. La policía está muy preocupada si hay allanamientos nocturnos. Los efectivos policiales, ¿por qué? Por lo que tú decías. No es lo mismo un allanamiento nocturno que un allanamiento diurno. Es mucho más riesgoso, tiene otra cantidad de riesgos. No tenemos hoy unidades especializadas de la policía para hacer allanamientos nocturnos. Eso me preocupa. Nosotros tenemos que preparar a la policía, si se aprueban los allanamientos nocturnos, porque estamos invadiendo hogares, estamos haciendo una situación difícil. Para eso hay que tener todos los cuidados necesarios y precisamos profesionales que hagan esas actuaciones. Cami, me tengo que ir a la tanda y voy contigo, Rodolfo. Cami. La policía tiene preparación, lo hemos hablado con las autoridades. Yo también hablé con los sindicatos de la policía en más de una reunión por este tema. Y no es que estén en contra... No, yo no dije en contra. No. Lo dijo hoy, lo mencionó hoy. Tienen que formarse. No es que tengan reparos sobre la aplicación del allanamiento nocturno, sino que requieren, y es lógico, que el equipamiento tecnológico que hoy existe, hoy no es una cosa que sea
la panacea. Equipamiento Existe en el tecnológico y mundo. formación. GoPro, Dejame, vos. cámaras y formación que existe. Bien, Rodolfo. Historia, para entender en qué guerra estamos. En el año 71, 72, la insurgencia revolucionaria, el momento que hubo más gente armada contra el Estado, hubo 2.500 personas, con armas no muy modernas. En 1971-72, entre el MLN y el Partido Comunista, que tenía su aparato armado, eran 2.500, máximo, aparato armado, real. 50 años después, hoy, 50 años después, ¿a usted le parece que el narcotráfico tiene 2.500 soldaditos? No, tiene como 15.000. No armas vetustas como la que tenía la insurgencia. No mataron a 4 soldados, a 5 políticos, no secuestraron a 3 embajadores. Matan 10 personas por semana. Es decir, no es una situación de guerra. Entonces, ¿qué me están hablando de ponerse de acuerdo en 3 o 4 puntitos y el allanamiento no es allanamiento? Esto es una guerra desatada contra el poder del Estado. Es una guerra desatada contra el poder del Estado. Hace 50 años, las mayorías parlamentarias frente a una guerra decretaron un estado de guerra. Ahora están discutiendo si le van a dar un paso para el costado, un paso para adelante. ¿De qué se trata? Vamos a quedarnos con este Como para concepto. tomarme en serio al sistema político. Bien, tenemos que irnos a la tanda. Deja la pregunta planteada. Dale. No, a ver si Fatoruso piensa que tiene que ser las Fuerzas Armadas lo que encara la lucha. No. Tiene Bien. que ser el estado de guerra interno que decretó el delito contra los poderes constituidos Rodolfo, del nos Estado. quedamos con este tema para después de la tanda. También se viene la pregunta cruzada entre nuestros invitados y la voz de la gente. ¿Qué opinan ustedes sobre los allanamientos nocturnos? Sigue el debate en un ratito. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Punta Tracking, el sistema de monitoreo satelital de vehículos más efectivo. Punta Tracking, seguridad satelital, 0800 82 84. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. Seguimos en todas las voces, estamos debatiendo sobre allanamientos nocturnos y en el fondo sobre el narcotráfico y seguridad pública. Ya viene la voz de la gente y la pregunta cruzada de nuestros invitados, pero quedó planteado antes de ir a la tanda esto que planteaba Rodolfo de... hay una situación de guerra, ¿no?, del narcotráfico contra el Estado. ¿Cómo ven este concepto? Porque no llegaron a opinar. ¿Cami? Yo creo que es un enemigo de ese tenor. El narcotráfico en el mundo lo es. Lo estamos viendo en países incluso cada vez más cercanos al nuestro. Lo vemos vinculado a las situaciones carcelarias, que no hemos tocado y es un tema también muy preocupante. Tenemos una superpoblación carcelaria. Estamos en un pico, ¿no? Más de 15.000. Más de 15.000. Y es de los temas que más preocupa si uno ve la evolución en los últimos 20 años. Y cuando tomamos 20 o 30 años, tomemos, si queremos, el principio de este siglo, en Uruguay hay una cosa muy buena que habla muy bien, a mi juicio, de la democracia uruguaya, que hemos gobernado los 3 partidos. Por tanto, los problemas que atañen a la preocupación general nos han involucrado a todos. Esto para sostener algunas posiciones más pesimistas como la que tiene Fatoruso y otros que defendemos con más pasión el sistema político como sistema democrático. Entonces, hay temas centrales complejos y sin duda que el narcotráfico es uno. Yo tengo hasta un matiz con Fatoruso. No voy a decir que no me preocupa el poder de fuego del narcotráfico, sin duda que no,
pero me preocupa más el poder económico, que creo que no lo han utilizado tanto en el sentido de empezar a comprar jueces, fiscales, legisladores. Tomale la hora. Entonces, estamos ante un enemigo que tiene ese tenor que define, que hay que enfrentarlo, y creo que en ese concepto al menos sí es un deber del sistema político consensuar posición. Olivera. Esto último que dice el legislador Cami me parece central. O sea, el poder económico del narcotráfico es un punto clave. Por eso nosotros vemos con tanta angustia que en este periodo solamente hayan habido 6 condenas por lavado de activos y han habido centenas de condenas por narcotráfico. Entonces, si hay tanto narcotráfico en el país, al punto de que desfilan los narcotraficantes por los juzgados penales, y no somos capaces, el sistema no es capaz de rastrear ese dinero y ubicar dónde está, el narcotráfico persiste, porque sabemos, porque la experiencia latinoamericana sí lo demuestra, que el narcotráfico incluso puede funcionar y organizarse y potenciarse desde el sistema penitenciario. Las grandes organizaciones criminales de Latinoamérica, como el Primer Comando de la Capital, como las Maras Salvadoreñas, como el Tren de Aragua en Venezuela, se fortalecieron desde las cárceles y captaron sus soldados en las cárceles. Entonces, no hay que desconocer, no hay que tener un enfoque naif. El narcotráfico amenaza al Estado y ejerce violencia, pero ahí discrepo rotundamente con la mirada de Fattoruso. No se resuelve con guerra. El enfoque de guerra a las drogas que promulgó Nixon en la década de los 70 ha sido un fracaso rotundo. En el prohibicionismo pululan las drogas cada vez más nocivas para la salud de la población, y la prohibición les crea el negocio. Antes de la prohibición no existían organizaciones de crimen organizado, igual se consumían drogas. Sí, la cocaína se consume desde el siglo XIX, o sea, el fallo de la prohibición es enorme. Sí. Y eso lo sostiene gente de todo pelo político, inclusive liberales como Milton Friedman o Connie Hughes acá en Uruguay. Entonces, desmontar el prohibicionismo de manera inteligente, lo que se pueda a nivel nacional, y lo otro, discutirlo internacionalmente, es un punto clave. No en el corto plazo, pero sí en el mediano y en el largo plazo. Ahora, también es naif algunas cosas que pasan en este país, como por ejemplo, decía ahora Cami, que todavía no se le ha dado plata a políticos, jueces, fiscales. Moravito se fugó, no sabemos todavía cómo, y ahí hubo plata. Sí. Entonces no podemos mirar para el Marcel recibió un pasaporte en condiciones express. Y hay medios que lo muestran ante la sociedad como un buen padre de familia. Y tiene defensa también que cobra por sus honorarios, porque obviamente le está dando un trabajo y todo el mundo tiene derecho a defensa. Pero esa plata, ¿de dónde viene? Sí, pero te agrego, hoy supimos, porque, ayer supimos... Porque a veces uno se siente medio ayer jueves supimos también por el semanario Búsqueda que el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró secretas todas las investigaciones internas sobre los chats que intercambiaron los jerarcas en el contexto de la entrega del pasaporte a Marcel. Entonces, a ver, vamos a no pisarnos el palito. Si queremos combatir el narcotráfico, combatámoslo en todos lados. Rodolfo. Totalmente de acuerdo. Guerra es guerra en todos los planos. No hay una guerra que sea a los tiros solamente. La guerra es en lo económico, en lo jurídico, en lo militar, en lo policial, es en todos los sentidos. Por eso se necesita que el sistema político sea funcional. Cuando el sistema político no es funcional y se pone a discutir si el allanamiento sí, el allanamiento no, ahí nos estamos dando cuenta que no están capacitados para afrontar esta guerra. Bien, Raúl. Paz. Pido paz. No guerra, paz. Pido paz. Porque lo peor de todo, ¿sabes lo que es, Vivi? Que no pagan impuestos. Los narcotraficantes, aprovechándose de la ilegalidad, no solamente siguen transando cada vez más, y el Uruguay se ha vuelto un lugar de acopio y distribución de toda América Latina, sino que además la cantidad de dinero que tendríamos si le pudiésemos cobrar impuestos solucionaría mucho de los problemas que tenemos. ¿Tomás? El crimen organizado y el narcotráfico es la amenaza más grande que tiene el Uruguay del futuro. El gobierno, la sociedad, es un enemigo muy, pero muy poderoso. Para luchar se necesita un plan estratégico que no tenemos. Para luchar contra el narcotráfico, inteligencia y tecnología. Bien. Cuidado, porque el narcotráfico, como decías tú también, con todo lo que hace, amenaza el Estado de Derecho.
¿Qué opinan ustedes? Escuchamos la voz de la gente. Estoy totalmente de acuerdo porque además es lo que facilita que se puedan hacer mejores procedimientos. Justifican el tema de que de noche a las bocas no pueden allanar y que generalmente son excusas porque en definitiva las bocas todos la conocen, no justifica entregar tanta libertad a cambio de seguridad. Si un juez ordena un allanamiento, no hay horario para el juez. El juez dictamina un allanamiento y no hay hora. Yo pienso que se invade a la gente, te estás descansando, trabajaste todo el día, tenés derecho a descansar. Estaría de acuerdo en que allanen los lugares que tienen que allanar, tanto de día como si es de noche, pero la cuestión es esa. Todo el mundo sabe dónde está en el barrio. Es justamente la hora nocturna que nadie espera que vaya a hacer un allanamiento. Yo estoy de acuerdo que lo haga. Para mí no es político hacer eso de noche. Para mí, mi pensamiento no está en eso. Me gustaría más de día. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Hay que aclarar algunas cosas también escuchando ahora la voz de la gente, ¿no? Obviamente que depende de una autorización judicial y el juez determina específicamente que el allanamiento se hace de noche. Digo porque está bueno aclarar que tiene una intervención directa del Poder Judicial. Siempre. En todo caso de... La redacción del artículo que se propone, modificativo de la Constitución, es doblemente garantista. Primero, porque exige la orden expresa del juez. Y segundo, porque remite a una ley reglamentaria que reglamentará en qué condiciones y en qué casos se activa el allanamiento nocturno. Claro. Por De tanto, hecho, que da certezas plenas, tanto para toda la ciudadanía como para los policías actuantes. De hecho, hay un caso reciente en el departamento de Maldonado que se anuló un allanamiento porque se entendió que se hizo antes de que efectivamente saliera el sol. Es decir, hay un control directo del Poder Judicial, ¿no? sobre este punto. Me interesaba retomar, antes de ir a la pregunta cruzada entre ustedes, lo que planteó Raúl hace un ratito de la legalización de todas las drogas. ¿Tienen posición formada nuestros invitados sobre esto? Porque es un tema que también está en debate o en discusión de alguna manera, ¿no? Olivera, sí, que tengo estuviste posición enfrente formada de la y Junta. creo que mercados regulados de todas las sustancias, controlados estrictamente por el Estado, nos plantearían un escenario mucho mejor que estos enormes mercados de drogas organizados y administrados por el crimen, por la delincuencia. Porque esos no te piden la cédula para venderte. Tenés 10, 12 años, te venden igual. Sin embargo, como Uruguay le ha demostrado al mundo, y hoy son innumerables los países que están viendo qué es lo que está pasando con la marihuana legal en Uruguay, vos podés tener, lo que decía el Flaco Castro, un sistema donde se cobre impuestos, donde haya trabajadores legales, donde haya un circuito de distribución controlado, como en el caso de Uruguay son las farmacias, y no das un mensaje, como decía más temprano Fatoruso, de libertinaje, porque se estableció, y así debe ser para cualquier sustancia psicoactiva, que no se puede promocionar, que no puede haber marketing, que no puede haber grandes corporaciones a cargo de estas sustancias potencialmente adictivas. Tiene que haber un fuerte control estatal. Cami, ¿usted tiene posición? Yo estoy en contra de la legalización generalizada. Creo que aparte hacerlo solo el país, si no es una medida global, universal, es de enorme riesgo. Yo estudié el tema en Uruguay, viajé al estado de Colorado en Estados Unidos, que fue donde se inspiró la legislación nacional, entre otras que se tomaron, y estados que tienen avanzado esta decisión. Y creo que las consecuencias pueden ser terribles si se generaliza la legalización de la droga. Bien. Peores que ahora. Yo creo que sí, salvo que estemos hablando de medidas que sean tomadas a nivel universal, mínimamente a nivel regional. Creo que un país solo liberando puede constituirse para el país en consecuencias peores. Esa puede ser una buena iniciativa, entonces, para el Mercosur, por ejemplo.
Bueno, con lo que le lleva de tiempo al Mercosur tomar decisiones, ¿verdad? Imagínate, no lo vamos a ver ninguno de nosotros. Rodolfo. No, eso es una aberración, pero además es tonto desde el punto de vista de la seguridad y del delito, porque hay que ir a una feria vecinal en Montevideo. Tenemos perfumes, jabones, cigarrillos, que son de circulación legal en las farmacias, en los almacenes, pero los venden de contrabando. Y entonces, por más legalizado que esté el uso de jabones, de desodorantes, de cigarrillos, igual hay delito en torno a eso. Así que decir que la forma de combatir al delito es legalizar algo que produce daño al cuerpo y a la mente es un absurdo, es una tontería. Con todo respeto. ¿Tú no tomás alcohol, Fatoruso? Pero no compro whisky de contrabando, pero hay una rosca que vende whisky de contrabando. Pero aparte sostener que los compatriotas que nos venden productos de higiene en las ferias vecinales donde tanto de nosotros compramos son todos contrabandistas, es una generalización absurda. Y bueno. Llegó el momento de la pregunta cruzada entre nuestros invitados. Tiramos la moneda de la tanda. Cami le pregunta primero a Olivera, después a Olivera. Tienen 90 segundos para responder, así que pregunta cruzada. La convocatoria fueron los allanamientos nocturnos y el debate, que ha sido interesante, se ha ido desviando en aspectos relacionados más que nada a la seguridad en general, inclusive al narcotráfico en toda su dimensión. Específicamente de allanamientos nocturnos, cuando ya hemos estado de acuerdo en que todas las demás medidas que se precisan para seguridad las podemos consensuar. Dijimos varios ejemplos. Específicamente en allanamientos nocturnos. Para el vecino que está mirando y que vive en un barrio donde seguramente sabe las bocas de venta de droga cuáles son, que de día funcionan, tal vez algunas, pero menos, las que funcionan de noche no se puede hacer nada, porque ni la policía y por tanto tampoco la justicia puede actuar. La pregunta es, ¿cuál es la razón para su preocupación en el barrio de que no cierran y no se puede hacer nada, ni siquiera denunciar esa boca que funciona de noche? ¿Cuál es la razón para decirle que no vale habilitar la oportunidad que los allanamientos nocturnos puedan operar en la noche sobre ese barrio? Yo creo que al vecino lo que hay que decirle es que en caso de que se aprueben los allanamientos nocturnos, el problema solo con esa medida no se va a resolver si no se hacen otro conjunto de cosas muy importantes. Porque de hecho, todos los que vivimos en barrios populares sabemos que lamentablemente las bocas venden a todas horas del día. Y hay algo muy constatado en la política de drogas que es el efecto globo. Es decir, si vos presionás en la noche y en las casas, se va a empezar a vender en las esquinas, en la plaza, o se va a empezar a vender la droga por delivery como se vende en todas partes del mundo. Entonces, no nos engañemos. Que cada uno, con todas las cartas arriba de la mesa, resuelva si quiere allanamientos nocturnos o no, pero no nos comamos la pastilla de que eso va a resolver el problema de la violencia en los barrios. Para eso se necesitan otras cosas y se necesita ser mucho más duros con los poderosos del narcotráfico, que bastante se les ha soltado la cincha en los últimos tiempos. Bien, 32 segundos le quedaba. Buen tiempo. Ahora le toca a usted preguntar. No, yo le quiero preguntar al legislador en un escenario de un futuro gobierno, independientemente de quién gane, si él ve condiciones para que haya un gran acuerdo nacional sobre seguridad pública, combate al crimen organizado y abordaje del fenómeno del narcotráfico. Y si es que lo ve de esa manera, ¿qué idea él arrimaría a ese acuerdo? Bueno, como líder de un sector nacional, como es Alianza Nacional, ¿qué idea arrimaría, exceptuando allanamientos nocturnos, que bueno, que ya ha sido suficientemente discutida? Yo creo en todas las instancias de acuerdos políticos, en generarlas y el intento de lograrlas. Represento e integrado durante 25 años un mismo sector político que se ha caracterizado por impulsar ello. Específicamente en el año 2011, gobierno del presidente Mujica, del expresidente Mujica, el doctor Larrañaga promovió un acuerdo nacional por la educación y logró que se firmara por parte de todos los actores políticos, sin excepciones, con representación parlamentaria. Lamentablemente, después no se pudo avanzar, admitido por el propio expresidente Mujica, porque
le dobló el brazo el poder sindical. Pero el sistema político lo acordó y lo logró. Creo que hay que ir por ese camino porque hay ejemplos y confío en que el sistema político lo puede lograr. Y creo que es tema central que usted me plantea en la pregunta, el narcotráfico. Ideas puntuales, bueno, la primera es convocar y tener la disposición de trabajar en las medidas, partiendo de escuchar todas las que se tienen, porque si se quiere lograr una política de Estado y un acuerdo nacional, hay que integrar en ello un consenso necesario. Muy bien, tiempo también perfecto para Cami. Antes de terminar, ya estamos en los minutos finales, pero por ahí hay alguna persona que está del otro lado diciendo, este tema estuvo incluido la vez pasada en una consulta popular, ¿no? En el Vivir Sin Miedo. ¿Vale? O sea, ¿por qué vuelve a plantearlo? ¿Cuál es la diferencia que hay ahora? Bueno, hay una práctica. Aquella instancia, que fue por iniciativa popular, impulsada por más de 400.000 uruguayos que firmaron, involucraba en la reforma de la Constitución 4 cosas. Una era esta, allanamientos nocturnos. Estaba también la cadena perpetua revisable para delitos de violación de niños con asesinatos, etcétera. Tercero, los delitos más graves. Tercero, la creación de una Guardia Nacional Republicana en todo el territorio nacional, como es la Gendarmería chilena, como es los carabineros chilenos, perdón, como es los carabineros de Italia, la Guardia Española. Y la cuarta era el cumplimiento efectivo de las penas, sin ningún tipo de consideración de restarles en los delitos más graves que tipifican nuestro código. 46% tuvo, ¿no? Un poco más, casi 48, casi 48. Y en ese momento, le doy un dato, nosotros medimos en la opinión pública por distintas encuestas las 4 opciones por separado. Allanamientos nocturnos era la que registraba mayor aprobación y otras como por ejemplo la pena de perpetua revisable, la de menos. Seguramente eso pesó en el resultado final. Olivera. Y el pueblo uruguayo fue sabio, porque si ese paquete de medidas se hubiera aprobado, estaríamos en una situación extremadamente peor de la que estamos hoy. Y ahora es interesante tu pregunta, yo no lo había abordado, pero no tengamos en el sistema político dualidad de criterio. Porque después cuando otra fuerza política quiera modificar una ley o una política pública que fue sometida a plebiscito, que no se le señale que ya fue sometida a plebiscito, porque esta medida fue plebiscitada y fue rechazada. Entonces, que cuando sea en sentido contrario, no se utilice el argumento. Perdón. Esta primero, que es una distinta porque eran 4 juntas y esta es una. Y segundo... Pero esta estaba entre las 4. Y segundo, que fue rechazada. Ahora, cuando el Frente Amplio, en 2 oportunidades, cuestionó un plebiscito que había sido ratificado por la aprobación, ¿por qué insistía entonces si ya fue presentado y se había perdido? No, por eso yo no lo utilizo el argumento, pero pido que el otro lado no se utilice. Con una hipótesis, y el único partido que no lo ha cumplido precisamente... Porque además la Constitución no prohíbe volver a someter el asunto. Me parece muy bien, claro. por eso yo no lo cuestiono. Okay. Bien. Resumen. El resumen, final, Rodolfo. Es una pena ver cómo no hay consenso, por más que invocan consenso. Es una pena que se espere tanto para ponerse de acuerdo en cosas tan decisivas como son nada menos que la seguridad pública. Tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la vida. Defrauda el sistema político al estar paralizado, neutralizado, con acuerdos placebo como los que hace. Tomás. Allanamiento nocturno, herramienta que va a ayudar a combatir el delito. Flaco. Espero que sea sabio el pueblo uruguayo y decida lo que mejor nos convenga. Creo yo que sin la adopción de otras medidas, sobre todo con respecto al lavado de activos y a seguir los capitales, no va a servir para nada. Les agradezco mucho a los dos por acompañarnos en la noche de hoy. A todos ustedes, gracias. Y a todos ustedes por estar del otro lado. Que tengan un gran fin de semana y ojalá logremos solucionar este tema que sin duda es nuestra principal preocupación. Chau, hasta el próximo viernes.